Hola, bienvenidos. Hoy realizaremos un viaje por la máquina del tiempo de la historia y veremos la Revolución Mexicana, cuando un país se levantó por la justicia. ¿Te imaginas un México donde casi toda la tierra, los ferrocarriles, las minas y las fábricas eran de unos pocos terratenientes, banqueros y empresas extranjeras? Así estaba nuestro país a principios de 1910. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años gobernando con su famoso lema de orden y progreso, pero ese progreso tenía un precio muy alto. Mientras la élite vivía en lujosas residencias de la Ciudad de México y ciudades como Monterrey o Guadalajara crecían con edificios modernos. 8 de cada 10 mexicanos eran campesinos que trabajaban la tierra que no les pertenecía, con salarios miserables, sin acceso a la educación ni a la salud. Y lo peor, no podían votar libremente. Díaz y su círculo decidían quiénes ocupaban los cargos públicos. Pues bien, la chispa que encendió la mecha. Todo cambió cuando un hombre de familia adinerada se atrevió a decir basta. Se llamaba Francisco I. Madero, y aunque formaba parte de la élite porfiriana, entendió que el país necesitaba un cambio profundo. Se postuló como candidato presidencial en 1910, y cuando Díaz lo acusó de conspiración y lo metió a la cárcel en San Luis Potosí, nadie imaginó que, desde una celda, cambiaría el rumbo de México. Allí escribió el plan de San Luis Potosí con una frase que se convirtió en el grito de un pueblo entero: sufragio efectivo, no reelección. El 20 de noviembre de 1910, miles de mexicanos respondieron al llamado con armas en la mano, salieron a las calles y a los campos para derribar el régimen. Ese día no fue el fin de la lucha, sino el comienzo de una revolución que movería montañas. Y como te podrás imaginar, todo lo anterior tuvo un impacto, así que los líderes que unieron al pueblo fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata, entre otros, pero la revolución no fue una sola lucha, fue el cruce de sueños y esperanzas de millones de personas. Pero veamos el panorama completo en el sur. En Morelos, un hombre de origen campesino llamado Emiliano Zapata levantó la voz por lo que más necesitaba su gente, la tierra. Con su famoso grito de tierra y libertad, organizó a los campesinos para recuperar las tierras que habían sido arrebatadas por los terratenientes durante el porfiriato. Sus seguidores, los zapatistas, lucharon con una convicción única, sabían que estaban peleando por su hogar y su futuro. En el norte, el legendario Pancho Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango, lideraba la División del Norte, una fuerza militar que se ganó el corazón del pueblo. Hijo de un peón rural, Villa defendía a los trabajadores, a los pequeños agricultores y a los más pobres. Con su carisma y su valentía, convirtió a su ejército en una de las fuerzas más poderosas del país, y sus hazañas en el campo de batalla se convirtieron en leyendas. Mientras tanto, líderes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón empezaban a pensar en el siguiente paso: cómo construir un México nuevo con leyes que protegieran a todos sus ciudadanos. Villa y Zapata nunca se conocieron hasta mucho después, pero sus ideales unieron a un pueblo dispuesto a darlo todo por un país más justo. Para 1911, después de meses de combates, Porfirio Díaz entendió que su régimen había llegado a su fin. Abandonó el país desde el puerto de Veracruz, dirigiéndose a París, Francia, pero la lucha estaba lejos de terminar. Madero llegó al poder con la promesa de transformar México, pero se rodeó de muchos de los mismos políticos del porfiriato. El descontento volvió a crecer y pronto estalló una guerra civil que azotó todo el territorio nacional. Uno de los momentos más icónicos de la revolución fue cuando Villa y Zapata entraron juntos a la Ciudad de México en 1914. Miles de personas salieron a las calles para ver los dos hombres de orígenes humildes que habían llegado hasta el poder del país. Aunque sus caminos luego se separarían, ese día simbolizó que el pueblo mexicano había tomado las riendas de su historia. Así que ya te imaginarás el legado que nos quedó. Fueron 10 años de batallas durísimas, de sacrificios y de cambios profundos. Pero de esa lucha nació la voz del pueblo, plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento súper avanzado para su época. En ella se protegían por primera vez los derechos laborales: jornada de 8 horas, descansos semanales, salario justo y protección a las mujeres y los niños en el trabajo. También se estableció el reparto de tierras, la educación pública gratuita y el control del Estado sobre los recursos naturales del país. Aunque muchas de estas ideas tardaron décadas en hacerse realidad, la revolución cambió para siempre el alma de México. Nos enseñó que el país es de todos sus habitantes y que la justicia se logra cuando la gente se une para luchar por lo que cree. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.